tal, Juan Carlos? Vamos a hablar ahora de Venezuela. Un tema siempre complicado, complejo. ¿Por qué esta vez? Porque el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una declaración muy dura en contra del gobierno de Venezuela por la violación sistemática de derechos humanos. La primera pregunta que cabe preguntarse, obviamente, es si esta resolución no responde a otros intereses. Porque al fin y al cabo, se habla mucho de Venezuela y la violación de los derechos humanos, pero se habla mucho menos de otros países donde también de manera sistemática se violan los derechos humanos. Porque es un tema que no se puede traer en abstracto. Ahí está, sí, ahí se cayó. De hecho, Juan Carlos, ustedes en Europa saben muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los derechos humanos y la Declaración de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 fue fundamental y tenía que ver con lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Pero también esa resolución la firmaron gobiernos que antes y ahora violaban sistemáticamente los derechos humanos. Y si miramos incluso quienes votaron en contra de Venezuela, también nos vamos a encontrar con gobiernos que violan los derechos humanos. Esto quiere decir que ninguna resolución que trate el tema de derechos humanos se puede ver de manera abstracta. Recordemos en este caso puntual que hay una ofensiva política por parte del Grupo Lima, un conjunto de países de América Latina que nació en el año 2007 con el único objetivo de contribuir a la caída de Nicolás Maduro. Y justamente fue Perú quien impulsó esta resolución. Y además, Estados Unidos, detrás de bambalinas, dice abiertamente que el objetivo es derrocar a Nicolás Maduro. Un día antes de que se tomara esta resolución en Naciones Unidas, Craig Feiler, que es el representante máximo del Comando Sur, esto es el ejército de los Estados Unidos para lo que llaman el hemisferio occidental, o sea América Latina y el Caribe, planteaba que no habían fracasado en el intento de derrocar a Nicolás Maduro y que esto llevaría tiempo. Trabajamos por la sorpresa para derrocar a Nicolás Maduro. Y además en el seminario donde participó se habló ya incluso de lo que sería el día después y la década después de la caída de Maduro, conjunto con empresas privadas. Y yo sé que hay gente que nos está mirando y dirá, pero es un escenario similar al que pasó en Irak. Efectivamente, recordemos la demonización de Saddam Hussein antes de invadir en el año 2003. Sistemáticamente se acusó a Saddam Hussein de ser una gran amenaza para la humanidad, el nuevo Hitler. Seguramente mucha gente en Europa o en Estados Unidos, antes de esa demonización, ni siquiera sabía que existía Saddam Hussein. Y mucha gente en Estados Unidos seguramente ni siquiera podía o puede ubicar a Irak en el mapa. Pero la demonización funcionó, se generó un consenso internacional para invadir Irak. De la misma manera que durante años se habló negativamente de Cuba y se le acusó de violar los derechos humanos. Sabemos que esto funciona. La demonización funciona, tanto en el caso de Cuba como en el de Venezuela. Joe Biden even received the endorsement of Colombian socialist Gustavo Petro. Not good, right? Not a good endorsement. No es casual que Donald Trump, en la recta final de la campaña electoral, haya tuiteado, ya que él usa mucho las redes sociales, acusando a Biden prácticamente de ser un agente del castrochavismo. Lo que él dice que está apoyado y que simpatiza con el castrochavismo. ¿Alguien realmente puede pensar que Biden en Estados Unidos tiene un programa socialista? ¿Alguien puede pensar que tiene realmente un programa de apoyo al gobierno de Venezuela o de Cuba? Está claro que no. Pero funciona para demonizar a un país. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Esto quiere decir que cada vez que tenemos que tratar un tema vinculado a los derechos humanos, tenemos que ver el contexto, tenemos que ver quién lo plantea. Esto, por supuesto, no evade la pregunta de lo que sucede en Venezuela, pero para eso habría que también pensar si se puede formar, al fin y al cabo, una comisión independiente de verdad, con representantes muy reconocidos de derechos humanos para analizar lo que sucede en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, también en Colombia, también en Chile y tantos otros países donde hay violaciones a los derechos humanos. Yo sé que el tema es complejo y ríspido, pero me parece, Juan Carlos, que no hay que evadirlo, pero plantear que en este caso, como en el caso de Irak, no se trata de analizar de buena fe lo que pasa con los derechos humanos en Venezuela. Se actúa de mala fe y eso es lo que hay que tomar en cuenta.